Hola, buenos días a todos. Nuevamente con el gusto de estar en el marco de la Cátedra Inés Amor en este foro Desnormalizar el Museo. Ya anunciaba Graciela el título de esta mesa de conversación, ¿a quién pertenece el museo? O a quién pertenecen los museos. Y estoy muy contenta de tener a estas tres extraordinarias invitadas que nos acompañan desde distintos contextos, con sus experiencias, las prácticas y las preguntas que se han hecho desde los lugares desde donde han trabajado. Quisiera continuar con Mireida Velázquez. Mireida Velázquez dirige el Museo Nacional de San Carlos desde febrero de 2019 en sustitución de Carmen Gaitán. Antes fue coordinadora del Instituto de Liderazgo en Museos y del Programa de Estudios Curatoriales en la Maestría en Historia del Arte de la UNAM. Asimismo, ha sido investigadora en el Museo Nacional de Arte y curadora del Museo de Arte Moderno. Realizó diversas curadurías sobre arte moderno mexicano y cuenta con diversas publicaciones al respecto. Eh, Cuenta con una maestría en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también ha realizado estudios de doctorado. Mireida, creo que desde tu llegada al Museo Nacional de San Carlos, te has planteado un reto muy importante, que es cómo establecer, digamos, un diálogo justamente a partir de lo que señalaba Selma con las colecciones. Las colecciones del museo, colecciones históricas de arte del Museo Nacional de San Carlos. Y esto plantea muchísimos retos. Es un museo que lleva décadas existiendo en un barrio del centro de la Ciudad de México, que es la colonia tabacalera. Y en este sentido creo que precisamente te has preguntado, y quisiera que nos platicaras, nos contaras cómo es posible esta nueva institucionalidad justamente a partir del vínculo con las comunidades, de revisar la manera en cómo nos aproximamos a las colecciones. Entonces, Mireida, muchísimas gracias nuevamente por aceptar estar en este diálogo. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias a la querida Graciela de la Torre. Y pues qué gusto poder compartir con Selma Hollow. La verdad es que siempre la habíamos leído, no había tenido el placer de coincidir con ella y con Andrea. Pues muchísimas gracias por traer a la mesa como una serie de cuestionamientos en torno al museo y a la manera en que vamos a tratar de responder a los cambios que estamos teniendo a partir de esta llamada nueva normalidad. Yo sí quisiera concentrarme específicamente en el caso que me ha tocado trabajar junto con mi equipo desde el año pasado, que es la colección del Museo Nacional de San Carlos. Para quien no la pudiera conocer, a Lucía le pediría que me ayudara con la presentación. Quiero mostrar dos diapositivas. Este es el Museo Nacional de San Carlos. Si pasamos a las siguientes, Lucía, a la siguiente, ahí. Y nada más les voy a dejar un momentito esas imágenes para comenzar con una pregunta que nos había planteado Amanda, que a mí me pareció muy dura, eh, en torno a la inocencia del museo. Yo creo, y, 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 y puede sonar también muy negativo en primera instancia mi punto de vista, pero no. Les comento un poco a lo que me refiero. Sí creo que ningún museo es inocente, que de entrada la institución como fue concebida tenía un trasfondo político muy fuerte detrás y que eso hacía que de inicio perdiéramos la inocencia como institución. También creo que el museo tenía de entrada también un bagaje colonialista, y que también eso nos iba restando inocencia conforme históricamente el museo evolucionaba. Entonces, en el caso concreto de la colección del Museo Nacional de San Carlos, ustedes pueden ver, nosotros albergamos un acervo que va del siglo XIV a principios del siglo XX de arte europeo, y también tenemos una parte del arte mexicano producido en la Academia de San Carlos. Esto obviamente nos confiere ser parte de una institución que viene desde la colonia, que tiene este
trasfondo de enseñar a los artistas locales cuál es el arte válido, cuáles son los modelos de representación válidos. Y desde ahí, pues tenemos una mirada muy colonizada. Eso, evidentemente, no nos hace o no queremos negar esa historia porque es parte del desarrollo de nuestra colección. Sin embargo, eso nos obliga a movernos de una tradición que ha representado el Museo de San Carlos, que es ese arte válido. O sea, nosotros tenemos arte europeo y durante mucho tiempo se creyó que había que voltear a Europa para conseguir esa validez. También tenemos muy arraigado este sentido del gran arte, los grandes maestros, y me refiero a maestros en masculino, porque las mujeres están eclipsadas de alguna manera en nuestra colección. Sin embargo, tenemos una representación muy importante del trabajo de mujeres artistas desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Entonces, esta idea de la grandeza de nuestro acervo, pues evidentemente es una herencia que no, a la cual no le queremos dar la espalda, sin embargo, necesitamos movernos de ese lugar original en el que estábamos. Y desde el año pasado, al entrar a este museo, a este edificio, había algo que me llamaba mucho la atención y que nos llamaba a todo el equipo la atención, que era que corríamos como de una manera paralela a la realidad del barrio en el cual estamos, con el cual convivimos. O sea, nosotros parecía que seguíamos siendo la casona del siglo XVIII y que la vida había seguido de alguna forma paralela a esta existencia del museo. Entonces, en primera instancia, llegó a mí una polémica que ustedes recordarán, perdón, que detonó una serie de cuestionamientos, en concreto en ese 2018, al Museo de Brooklyn. Para mí fue muy importante uno de los cuestionamientos que le hicieron al museo cuando contrataron a una curadora blanca para la colección de arte africano. Hubo otro cuestionamiento también fundamental, que era que desde varios años atrás el Museo de Brooklyn se había convertido en un eje de la gentrificación del barrio y que había sido también un impulsor de algunos procesos como la pérdida de identidad de la comunidad y también, evidentemente, de esta expulsión de los habitantes originales de Brooklyn en aras, evidentemente, de repoblar repoblar el espacio con, obviamente, gente que tuviera mayor poder adquisitivo y también gente blanca, ¿no? Entonces, esos cuestionamientos me parecieron muy duros porque no es que no supiéramos que el museo puede ser también un eje negativo dentro de una comunidad, pero los cuestionamientos para mí fueron muy concretos y muy duros. Entonces, eso no pasa con el Museo de San Carlos, no es que lo viera así, sin embargo, creo que un museo puede detonar, por el contrario, una serie de mecanismos que permitan o que incidan en la vida de una comunidad. En este caso, la nuestra había pasado por momentos muy duros en las últimas décadas, sobre todo a partir del sismo de 1985 en la Ciudad de México. La colonia había comenzado a despoblarse y había comenzado a tener problemas de seguridad y otras cuestiones importantes. Sí está padeciendo un proceso de gentrificación y en ese sentido para nosotros era muy importante convertirnos o esforzarnos en primera instancia en ser un eje que impulsara otra vez una cuestión de identidad y una cuestión de pertenencia, una cuestión de autorreconocimiento a partir sobre todo de los procesos históricos de la colonia. Cuando yo soy de origen historiadora y creo que cuando tenemos esos elementos de identidad que nos pueden dar también unidad como sociedad, podemos hacer mucho, podemos hacer frente a ciertas amenazas externas, ¿no? Entonces, en este caso, queríamos intentar
que el museo se integrara a la comunidad no como un elemento violento, sino como una suerte de detonante de nuevas dinámicas de barrio. Para nosotros eso era muy importante. Sí, Lucía, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Entonces, propusimos abrir nuestro programa durante esta gestión con una exposición que se llamó Somos Tabacalera, en la cual sobre todo tratábamos de retomar esta identidad histórica del barrio y también una cuestión de patrimonio que para nosotros era muy importante. Eh, Cuando no sabemos lo que nos rodea, cuando no estamos, cuando no hay comunicación entre la comunidad, entonces empezamos a ser vulnerables a factores externos. Y para nosotros era muy importante que el museo se pudiera integrar a esta vida, pero también a esta comunicación que sí existe dentro de los vecinos de la zona, ¿no? Y para mí la mejor manera, la que sabíamos, porque como decía hace un momento Selma, no dejamos de ser un museo, o sea, no somos un centro social, tenemos dinámicas internas que no podemos dejar de lado. Entonces, respetando un poco algo que para nosotros era muy importante, que es nuestra vocación, decidimos hacer una exposición histórica en la cual pues intentamos invitar a la comunidad a participar en ella, sobre todo con fotografías. Lo que les decíamos era algo muy sencillo. Trae la fotografía de tu abuelo, de tu tía, eh, dentro de la colonia. O sea, tenemos una serie de monumentos fundamentales para la historia de la Ciudad de México en este barrio. Ustedes pueden ver en una de las fotografías, está el Monumento a la Revolución, está la Lotería Nacional, está una serie de sindicatos que son fundamentales en la historia mexicana del siglo XX. Entonces era un barrio con toda esta carga simbólica que nos interesaba volver a poner en contexto. Y para eso pedíamos a la gente que nos mostrara la manera en que había vivido durante décadas en el barrio. Evidentemente no fue una tarea sencilla porque pues sí estábamos separados de esa comunidad, sí habíamos dejado tal vez como institución de responder a esas dinámicas barriales, habíamos dejado de comunicarnos de manera mucho más cercana con el entorno inmediato y al final el proyecto resultó muy positivo en muchos sentidos porque por fin pudimos vernos las caras. Era algo muy, muy sencillo de lograr, podernos ver las caras con la comunidad. Yo soy Mireida y me vengo a presentar con los vecinos. Era tal vez un gesto que puede parecer un poco, pues no tan fuerte, pero para nosotros era de verdad tratar de responder a la historia reciente de esta colonia. En otro sentido, si podemos ver la siguiente diapositiva, Alicia, decidimos hacer un programa público abierto especialmente a los vecinos de la colonia, con cine, con charlas sobre arquitectura, con paseos. Literal, caminar la colonia para nosotros fue algo muy positivo porque al final de todo este proceso de la exposición hicimos un mapeo de percepción del entorno urbano, de cómo los vecinos sentían y vivían cotidianamente su barrio y pues evidentemente ellos trajeron a colación una serie de problemáticas que vivimos los que deambulamos por este barrio y que van desde la inseguridad, desde unas zonas que perciben más peligrosas que otras, etcétera. Sin embargo, el poder recuperar el espacio cotidiano para ellos era fundamental. Y nosotros queríamos hacer ese gesto que parece sencillo, pero que significa tratar de integrarnos institucionalmente a una comunidad que tenía su vida propia, en la cual, pues sí es un poco fuerte decirlo, el museo no participaba de lleno. Entonces también para nosotros
fue otro factor fundamental, la construcción de memoria, incidir en eso. Ahora, justamente que también Selma hablaba que estamos viviendo un momento en el que se nos obliga a replantearnos nuestra realidad y el futuro, y que eso no significa necesariamente algo negativo, sino todo lo contrario. Creo que también era un momento de poder detenernos y dejar de dar por sentado una serie de factores que que justamente habíamos creído que siempre iba a ser así. Es decir, por mucho tiempo creímos que los museos sí tenían una función social, que sí le estábamos cumpliendo en muchos sentidos, que sí éramos espacios públicos de acceso a quien quisiera tenerlo, que nuestras colecciones estaban abiertas, que habíamos dado por sentado eso. Y con esta pandemia nos dimos cuenta que no, que en muchos sentidos no estábamos cumpliendo con eso que creíamos que era parte de nuestra función social. Nos dimos cuenta que no hay igualdad de acceso a los espacios, que no hay igualdad de acceso a la información, que por más que nosotros nos esforzáramos por hacer programas desde la virtualidad, la realidad de nuestro país nos daba a entender que no todo el mundo podía tener acceso al Internet. O sea, entonces, desde ahí dejábamos de ser un espacio abierto o dejábamos de cumplir con esa función que creíamos que estábamos cumpliendo. Entonces, para nosotros era fundamental poder vivir con estas dos realidades, desde la virtualidad y desde la presencial. Nosotros ya estamos reabiertos y poco a poco estamos tratando de volver a detonar ciertas dinámicas que habíamos logrado desarrollar con éxito.